Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Boa noite, bem-vindos. A gente vai esperar só mais 3 minutinhos e aí então Perfecto. nós vamos dar início à apresentação. Eu não sei como é na Colômbia, mas aqui no Brasil, o pessoal sempre toma uns 5 minutinhos aí de flexibilidade para iniciar, para chegar aquela. Igual aquí, Então tá, esperemos unos minutos para que ingresen. tudo bem, perfeito. Pessoal, boa noite. Só para dar um aviso para vocês aqui, talvez vocês procurem o chat, que normalmente tem no Zoom e não encontrem. Isso é porque ele realmente está desabilitado. O que está habilitado é para vocês o Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas. Então, por ali, vocês podem colocar perguntas, comentários que eu vou visualizar. E qualquer coisa vocês podem avisar por ali, tá? Como a gente tem bastante gente e tal, nós preferimos essa funcionalidade por aqui. Mas eu vou tentar já deixar aberto aqui. Vamos ver. O chat está desativado. Vamos ver. Onde é que está essa parte do perguntas e respostas? É porque eu também quero esclarecer aqui. Vamos ver. Mais. Ali naquela, ali embaixo, se alguém também não está localizando, eu encontrei aqui, bem na barra inferior, tem um mais e um círculo com 3 pontinhos. Clicando nesse local, aparece Q&A, Q e A. Então, se vocês colocarem a pergunta ali, vão ser visualizadas, o que está aqui no back, daqui nos bastidores. E uma pergunta. João, co-anfitrião, temos co-anfitrião? Sou eu a co-anfitriã? Poderia me esclarecer se eu vou conseguir ver as perguntas aqui do Q&A? Doutor, elas aparecem aqui para mim e eu envio para você. Agora eu fiz login, tu tentou me colocar como co-anfitriã? Tentei. Não, Tentou recentemente sim, e não deu de novo. sim, não foi. Tá bom, Mas isso a gente consegue seguir. tá bom. Então vamos lá. Deixa eu dar alguns avisos então para vocês. Já estamos com 5 minutos, então eu vou dar as boas-vindas. Eu me chamo Letícia Maier, eu sou médica. Eu faço a parte de educação da empresa CPCAM Biotech e eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Eu agradeço a presença dos convidados, da doutora Nathalie. Eu vou apresentá-la agora, vou fazer uma rodada de apresentação inicialmente, mas eu quero avisá-los o seguinte: a doutora Nathalie é da Colômbia, ela vai tentar falar devagar. Nós temos uma modalidade de legendas aqui no próprio Zoom, e os slides, eles estão em espanhol, mas todos os termos técnicos são muito semelhantes. O que não é muito semelhante, eu coloquei em português ao lado, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar ali
Q&A. Não sei se a legenda está habilitada para todo mundo. Para mim, ela está, tá? A transcrição aqui, a transcrição não, a legenda. João, da organização. João, a legenda está aparecendo para ti? A legenda é individual. A legenda é individual, então perfeito. Eu vou orientar que vocês, se quiserem habilitar as legendas, vão naquele mesmo lugarzinho que tem o círculo e os três pontinhos do mais. Vocês clicam ali em cima e tem Closed Captions, CC, um quadradinho assim com CC. E aí vocês podem optar por mostrar as legendas e colocar as legendas em português. Tem um idioma da legenda, aí vocês procuram português. Depois tem algumas configurações da legenda, se vocês quiserem mudar o tamanho da fonte, quiserem mudar a posição dela na tela, vocês também podem fazer isso. Então, quem quiser, quem se sentir à vontade para escutar a apresentação em espanhol, os slides estão muito fáceis de compreender e os que têm termos muito diferentes eu coloquei em português para relembrar vocês. E quem quiser habilitar a legenda pode testar fazer isso agora, ali no mais, né, no canto inferior direito. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no Questions and Answers ali, Q&A, que o João ou eu vamos responder. Então, para a gente dar início à nossa Masterclass internacional de hoje, a nossa Masterclass ela é oferecida em parceria hoje pela CPCAM Biotech e pela Cannabis Salu. A Cannabis Salu é uma empresa colombiana fundada em 2017, dedicada ao cultivo, à produção e ao desenvolvimento de produtos de bem-estar e dermocosméticos com CBD e outros ativos botânicos. A Cannabis Salu conta com um modelo integrado que permite controlar toda a cadeia de valor, desde o cultivo até a formulação e a fabricação do produto final, garantindo qualidade, rastreabilidade e inovação. A empresa trabalha em conformidade com a regulamentação colombiana, possui licenças para o cultivo e para a fabricação de derivados de cannabis, certificação em boas práticas agrícolas, registro junto ao ICA ou ICA, notificações sanitárias do Envima, que é como se fosse a Anvisa brasileira, e o selo de negócios verdes. Hoje, em parceria com a empresa brasileira CPCAM, eles unem ciência, experiência e conhecimento para oferecer soluções responsáveis que contribuam para o bem-estar e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, é um prazer receber aqui a doutora Nathalie, representando a Cannabis Salu, direto da Colômbia. E para quem não conhece, muita gente aqui já conhece a CPCAM Biotech. A CPCAM é uma empresa farmacêutica brasileira, regulada pela Anvisa, com autorização de funcionamento especial. Significa que ela está habilitada para operar com todas as substâncias da Portaria 244 do Ministério da Saúde. E os produtos seus produtos são fabricados sob rigorosos padrões de boas práticas de fabricação, GMP e cultivo, que é o GACP. E as formulações contam com o respaldo de evidências científicas. Mais do que um escritório de importação, a CPCAM garante um rigoroso acompanhamento epidemiológico de pacientes, né, entregando daí para os prescritores uma maior segurança e previsibilidade nos desfechos do tratamento. E o compromisso da empresa com pesquisa e desenvolvimento também é bem importante e culminou na criação de um centro de pesquisa que foi construído junto com a Universidade de Mato Grosso e é reconhecida pelo CNPq para pesquisas exclusivamente com cannabis. Então, essas duas empresas hoje estão proporcionando a nossa Masterclass. E agora, então, para a gente dar início, tá? Vai acontecer essa aula sobre o sistema endocannabinoide e a pele, trazida pela doutora Andrea Nathalie Bolanhos Teran, que é médica pela Universidade de Manizales. Espero que eu esteja falando correto, Manizales. É mestre em Culturas e Droga pela Universidade de Caldas, mestranda do Mestrado Internacional em Estados Expandidos de Consciência pelo IFOPEC. Possui experiência clínica, terapêutica e em pesquisa no uso de canabinoides, adaptógenos e psicodélicos. Atua com enfoque em medicina integrativa, desenvolvendo prática clínica e assistencial em cuidados paliativos e acompanhamento no fim de vida.
com foco em uma assistência integral, humanizada e compassiva. Então, muito bem-vinda, doutora Nathalie. Obrigada pelo convite e estamos ansiosos para ouvir a sua apresentação. Eu não sei se para todo mundo está estranho, mas a apresentação agora para mim não está aparecendo Perfecto, a tela. muchas gracias, muchas gracias. ¿Estamos Agora, bien de audio, de sonido? de áudio, sim, muito bem. Listo. Se puderes, Mm, doutora Nathalie, manter o ritmo um pouco mais lento para que a gente possa compreender ou as legendas também possam traduzir corretamente. Obrigada. perfecto. Boa Muchas aula. gracias por esta invitación tan bonita. Estos son espacios muy enriquecedores para nosotros y poderles brindar y dar esta información tan valiosa que ha venido hace mucho tiempo trabajando en conjunto con Cannabis Salud para darles a conocer a ustedes toda esta trayectoria y especialmente este conversatorio que viene para entender y comprender cómo ese sistema endocannabinoide actúa en muchas partes y en especialmente que nuestra masterclass de hoy es el sistema endocannabinoide en piel. Entonces, agradezco muchísimo por la invitación, por este espacio, muy emocionada y muy contenta por estar compartiendo este escenario con ustedes. Bueno, perfecto. Entonces, siendo así, quisiera arrancar por un poco de historia, un poco de conocimiento de la planta y cómo esta planta empieza a tener una sinergia bien interesante en nuestro organismo y cómo hoy en día, después de tantos años y de tantos siglos, con el uso de la planta, hoy en día ya tenemos el privilegio de tener productos a nuestras manos que hacen sinergia para diferentes efectos y usos que podemos tener en el organismo. Siguiente, por favor. Vamos a arrancar un poquito con la historia. Me gustaría comentarles que el cannabis arranca a estudiarse con la particularidad de al inicio estudiar la planta de cannabis, no para uso medicinal, sino fue algo muy curioso que en los años 4000 antes de Cristo se encontró una genética muy especial llamada cáñamo, la cual se utilizó especialmente para el área de fabricación. Se utilizó esas fibras muy largas, como podemos ver aquí en la primera imagen, en donde las características de la planta de cannabis son muy diferentes, eran muy diferentes a las que hoy las conocemos. Las características físicas eran distintas porque se utilizaba de la planta de cáñamo, especialmente el tallo, en donde se podía fabricar desde ese entonces todo lo que tiene que ver con hoy en día que conocemos la industria. Entonces se utilizaba el tallo para fabricar cuerdas. Entonces, desde ese año 2000, del año 4000 antes de Cristo, se utilizaba la planta, ya era conocida y viene haciendo un movimiento interesante porque la planta se encontró que tenía unas características medicinales. Entonces, vemos cómo en el año 1500 antes de Cristo, en toda esa área y en toda esa medicina ayurveda, se la consideró la planta de cannabis como una de las plantas sagradas, que ya empezó a identificarse con tinturas, con brebajes, unas propiedades interesantes a nivel neurológico y a nivel afrodisíaco. Y por eso hasta hoy en día se puede considerar en toda la medicina sagrada ayurveda que la cannabis hace parte de las plantas sagradas y que tiene ese componente afrodisíaco. Posteriormente, en el año 2737 a.C., uno de los emperadores que empieza a hacer un estudio y un movimiento bien interesante con la planta, Shennong, se llamó
herbolario y también emperador en ese tiempo en Asia, él padecía de dolores reumáticos y como le interesaba toda esa área de las plantas y de las hierbas, empezó a utilizar brebajes para disminuir los dolores reumáticos que él padecía y aparte de eso empezó a identificar que en algunos animales se disminuía los movimientos involuntarios, que hoy en día los conocemos como una propiedad terapéutica bien interesante del manejo de epilepsia refractaria. En ese entonces se realizaba brebajes para el famoso beriberi, para esas enfermedades neurológicas. Él realiza un estudio bien interesante con la planta y la empezó a utilizar en su farmacopea como una de las plantas en todo ese botiquín que especialmente él se interesaba para sus dolencias, en este caso, pues para sus dolores reumáticos. Eh, Posterior a estos estudios, como digamos, como antecedente de la planta, viene un movimiento también bien interesante en la Edad Media. En la Edad Media, especialmente en Europa medieval, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Se empezó a utilizar con un movimiento ritualístico inicialmente de forma inhalada y la literatura nos manifiesta cómo esta planta se empezó a utilizar para tener un tipo de éxtasis en ceremonias ritualísticas. Pero en esa época, en la Europa medieval, especialmente los médicos de ese entonces, empezaron a utilizar esas tinturas y fue algo muy interesante cómo encontraron una singularidad en administrar unos concentrados de unos extractos de la planta y disminuían algunos quistes, especialmente a nivel de cuello y a nivel cervical. Y esos quistes o tumores duros o endurecidos disminuían su tamaño, que también vemos hoy en día que en algunos casos de algunos cánceres, algunos componentes de la cannabis nos puede ayudar a disminuir esa proliferación de células cancerígenas. Entonces vemos cómo desde antes de Cristo y de toda esta historia ya se venía utilizando en una singularidad de enfermedades que ha sido un recorrido bien interesante. Y como vemos, ya a medida del tiempo hay algunos autores que son líderes en la investigación y en el análisis y el estudio de esta planta. Uno de ellos fue el médico William Brock. Este médico fue uno de los primeros que se aventura a registrar el uso de la cannabis, especialmente para algunas enfermedades, como son enfermedades neurodegenerativas, en especial en animales que tenían una epilepsia refractaria y posteriormente estas tinturas las pasa a la administración de humanos y coincide con la misma terapia en humanos, en este caso en mamíferos, que tanto animales como humanos pueden beneficiarse con esas tinturas. Él fue uno de los primeros, de las primeras personas que empieza a registrar la potencialidad de esta diversidad de moléculas que existe en la planta. Y ya vemos cómo se empieza a realizar un movimiento bien interesante con el uso de la planta. Y en el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, encontrábamos ya en las boticas o en las farmacopeas extractos, tinturas, ungüentos, todos los derivados de la planta de cannabis. Aquí podemos ver ya los diferentes frascos con diversas genéticas, con diversos componentes para poder paliar, acompañar, disminuir algún tipo de sintomatología que tengan las personas y ya se vendía y ya se comercializaban estos productos. Entonces fue muy interesante cómo a partir de varias personas que iban estudiando la planta, se
se convirtió esta planta ya en una de de los usos terapéuticos que ya entró a la farmacia. Siendo así, en el siglo, ya casi a finalizando del siglo XIX, hace un cambio bien interesante. Sigamos la siguiente diapositiva, por favor, en donde ya teníamos la presentación de diversos contenidos de la cannabis y llega a finales del siglo XX un movimiento, digámoslo así, como el prohibicionismo de muchas sustancias. En Estados Unidos, como ya se comercializaba estos productos de tinturas de cannabis, uno de los presidentes en ese entonces, Harry, fue una de las personas que realizó el movimiento de prohibicionismo de las drogas. Entonces, él ingresa a la cannabis con otras sustancias sin evidencia científica que estas sustancias deben entrar a la lista 4 de estupefacientes, que por lo tanto se consideró en ese entonces como una de las sustancias más peligrosas que se unían con... Oi, doutora Nathalie, voltou? No sé, se cayó la señal de una forma inmediata y aquí los Agora veo, pero no sé si me escuchan y no miro la pantalla, no sé qué pasó. escutamos, estamos escutando. ¿Estamos bien? Agora voltou. Sim, consegues ver a tela, a pantalla? Tudo Yo bem? estoy muy bien, aquí los escucho. ¿Ustedes a mí me escuchan? Sim, sim, sim. Perfecto, muchas gracias. Estos son a veces inconvenientes tecnológicos que se nos sale de las manos. Bueno, les comentaba frente a este escenario prohibicionista que fue el cambio rotundo, incluso seguimos con estos mensajes de prohibicionismo y seguimos también en la educación sobre el uso de las sustancias y en este caso nuestra protagonista es la cannabis, como a ella la retiran inmediatamente de las farmacias y la involucran a una de las sustancias más peligrosas en la línea 4, que por lo tanto ahí se realiza el prohibicionismo mundial y a pesar de ese prohibicionismo inicia también toda la apertura de toda esa ciencia del sistema endocannabinoide. A pesar del prohibicionismo, en el año 1964, uno de los protagonistas de todo este mundo del cannabis, que fue Rafael Meshulam, fue uno de los primeros en estudiar la planta, especialmente a hacerlo de una forma ya muy científica, y fue el primero en que sintetiza e identifica que en la planta existía un principio activo. Y fue el primero de los científicos, acompañado de su grupo de investigadores, que la planta tenía ese principio activo llamado THC. Entonces ahí es donde, a pesar de ese prohibicionismo, se da la apertura de la curiosidad de la ciencia de la cannabis, en este caso de todo lo que tiene que ver con el sistema endocannabinoide. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Este, canabinoides, Eh, fitocannabinoides sintéticos. eh, cuando se arranca todo este movimiento, quiero que nos quedemos ahorita con ese año de 1964, en donde se descubre el principio activo de la cannabis, que es el THC, y en donde se da la apertura de todo lo que tiene que ver con el sistema, la investigación del sistema endocannabinoide. Entonces, quisiera darles a conocer
que existen cuando nosotros hablamos de cannabinoides y quisiera dejarles este mensaje y, y este concepto que es bien interesante y muy importante. Cuando hablamos de cannabinoides, nosotros debemos dividirlo en tres grupos grandes. Existen los cannabinoides que son producidos por la planta, que en este caso uno de los primeros componentes que se aísla de la planta es el THC. Tenemos hoy en día aproximadamente más de 120 cannabinoides, entonces a estos les llamamos los cannabinoides de fitocannabinoides, es decir, que vienen de la planta. Entonces, ese es un grupo grande de los cannabinoides. Otro grupo grande y bien interesante también porque seguimos en el estudio y en la búsqueda de estos componentes son los endocannabinoides, es decir, que todos los mamíferos eh, los cannabinoides sintéticos. Estos cannabinoides sintéticos se producen más o menos desde hace 50 años y uno de los grupos bien interesantes sintéticos fue el dronabinol, fue el primer medicamento sintético que fue una molécula muy similar al THC y que se la estudió especialmente para náuseas y vómitos después de una quimioterapia, para personas con VIH en estadio avanzado. Acho que a doutora está com problemas lá na Esa conexão, ela já producción deve de voltar. cannabinoides Voltou. sintéticos. Y hoy en día se encontramos en el comercio cannabinoides sintéticos que generan mucha toxicidad. Por eso hay que saber muy bien en este momento de esos sintéticos, ¿con cuál nos vamos a quedar? A nivel mundial existen unas líneas ya, digámoslo, avaladas por la FDA, que son sintéticos y semisintéticos para el uso terapéutico. Entonces, quiero dejarles con este mensaje y estos conceptos que cuando hablamos de cannabinoides son esos tres grupos grandes y debemos conocerlos para poder entender un poco más de dónde vienen, de dónde se originan, si es de la planta, si es de los mamíferos o si es de un laboratorio. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Um momento, doutora Nathalie, perdão, mas um recado me pediram para dar. Se alguém estiver com problema para visualizar a apresentação, baixar o aplicativo do Zoom deve resolver. E parece que alguma outra pessoa não conseguiu ver a apresentação, baixou o aplicativo, caso a pessoa não esteja vendo pelo aplicativo, e deve resolver, tá? Só para dar o recado, tá ali no chat da reunião. Vamos seguir, por favor. Acho que a doutora Nathalie está com alguma questão da internet. Doutora, a Bueno, internet, está tudo bem com a internet ah, aí? Com a conexão da internet? Com a sí, yo ahí los escucho conexão. muy bien. Ok, aqui La, está travando no sé muito. si se escucha Se escuta, mas com interrupções, por causa da internet, con creio. interrupciones. Sim. Ahí mejoró el sonido y sin interrupciones. Vamos tentar. Vamos seguir. Qualquer coisa eu aviso. Pode seguir, doutora. O.
Pode continuar, doutora. Listo. Voy a ver si hago un cambio y me disculpan para tener mejor señal. Me disculpan un segundo a ver si tenemos una mejor señal con lo que voy a hacer. Regálenme un minuto, por favor. Ahí está mejor la señal. Parece que sim. Vamos Parece testar. que sí. Perfecto. Igual me hacen por favor una señita y puedo trasladarme en este caso al móvil. Ok, Me disculpan. Listo, tudo bem. entonces quería dejarles esta imagen para acercarnos mucho más a la planta. Cuando nosotros estamos frente a la planta de cannabis, para nosotros puede ser desconocida y es bien interesante saber que la planta tiene diferentes formas. Tiene un género masculino que es la que nos ayuda a generar una semilla, porque a partir del masculino y el femenino podemos tener unas plantas hermafroditas y desde ahí arrancan las semillas, pero para toda la parte medicinal nosotros vamos a utilizar la planta femenina, la hembra, esa es la que utilizamos. Entonces, vemos como en la flor, en el cogollo de la planta de cannabis, si nosotros tenemos un microscopio que hay a veces unos punticos blancos, aquí los voy a señalar, esos punticos blancos, en donde está el cáliz, esos punticos blancos se llaman los tricomas y les traje esta imagen es para que conozcamos por medio de un microscopio qué pasa dentro de ese tricoma. Aquí es donde van a estar los cannabinoides y esos cannabinoides actúan cuando tenemos acceso al calor. Por eso es la importancia de hacer como todo ese proceso de la cadena de activación para tener un producto. Entonces, quise traerles esta imagen para acercarnos mucho más y conocer que a partir de la planta hembra, por medio de reconocer que ya hay una maduración de estos tricomas, ahí es donde vamos a encontrar los diversos cannabinoides que nos ofrece la planta. Seguimos en la siguiente diapositiva, por favor. La próxima la cambiamos. E Bueno, perfecto. Siendo así, nosotros vamos a escuchar sobre ese efecto séquito o el efecto entourage. ¿Qué quiere decir el efecto séquito o el efecto entourage? Quiere decir que cuando nosotros utilizamos la planta de cannabis, no solamente existen los cannabinoides. La planta de cannabis nos la vamos a imaginar como una orquesta. Tienen muchos componentes y cuando se unen todos esos componentes, genera un efecto séquito o ese efecto entourage, que es la sinergia y la unión no solamente de los cannabinoides, sino de otros componentes más que tiene la planta. En este caso, hay una abundancia de componentes llamados terpenos y llamados flavonoides. Estos terpenos y estos flavonoides nosotros los encontramos en otras plantas. Por eso hay una particularidad de cuando tenemos a nuestra mano una flor de cannabis, posiblemente tenga un olor diferente a otra genética, porque va a tener unos terpenos también diversos. Y esa es la importancia de trabajar con toda esa planta. Eso nosotros le llamamos full spectrum, como toda la planta que va a trabajar, porque queremos que no solamente actúe el cannabinoide, sino que actúen los diferentes terpenos, como por ejemplo, si tenemos a una persona que tiene ansiedad, que tiene problemas para dormir y tenemos un terpeno como la famosa lavanda y ese terpeno se llama linalol y que posiblemente lo puede tener la planta de cannabis, estamos ya identificando que esa genética como tiene un terpeno rico en linalol nos puede servir para tener esos efectos ansiolíticos o esos efectos de calmar. Si una persona tiene dolor
y si tenemos una genética que sea rica en betacariofileno, que ese betacariofileno, ese terpeno, lo tiene la pimienta o lo tiene el clavo de olor. Aqui travou. Ah, voltou. Doutora, mais uma vez aconteceu uma interrupção com a internet. No te escuchamos. Está mutado. Ahí. Ese betacariofileno es analgésico. Si tenemos unos cannabinoides con betacariofileno, entonces vemos cómo ese producto, esa genética nos puede ayudar para el manejo del dolor. Si tenemos el mirceno, que puede también ser rico en la planta de cannabinoides, ese mirceno tiene la propiedad de ser sedativo, sedante, relaja y ayuda junto con los cannabinoides a disminuir la relajación, la contracción muscular y a disminuir la inflamación. Entonces, eso quiero dejarles este otro concepto de la importancia en utilizar toda la planta para poder activar ese efecto séquito, para poder activar ese efecto entourage. Cuando nosotros tenemos un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, no solamente actúa un cannabinoide, debemos tener el encuentro con otros componentes para tener una mejor potencialización de, en este caso, un efecto terapéutico. Y a esa es la invitación, a poder tener en esta planta de cannabis, que es como una farmacia, muchos componentes para la particularidad y también la individualización de los diferentes enfermedades o padecimientos que tengan los pacientes. Y frente al uso de esta planta, podemos tener diversidad de productos, depende a lo que queremos acompañarlos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Cuando hablamos de cannabinoides, generalmente nosotros tenemos hoy en día entre 120 y 130 cannabinoides, pero si nosotros hacemos un análisis de todo lo que hay a nivel mundial, especialmente lo que encontramos son los dos cannabinoides más ricos y los que tienen ese principio activo y los que también se ha realizado una investigación bien interesante hace muchos años. Especialmente vamos a hablar de esos dos componentes más abundantes que tiene la planta y de donde más podemos tener acceso a los productos, que es el cannabinoide CBD y THC. Cuando hablamos de CBD, y especialmente lo escuchamos a nivel comercial, podemos también escuchar que el CBD no es psicoactivo. Y aquí quiero dejarles también este concepto que todos los cannabinoides son psicoactivos. ¿Por qué? Porque actúan a nivel del sistema nervioso central. La única diferencia es que el CBD va por una vía muy distinta al THC, que en este caso, si nosotros utilizamos un componente rico en CBD, no Eu vou pedir se a doutora Nathalie pode trocar a internet dela. Hola, doctora. ¿Crees que puedes cambiar como la internet, la conexión? ya lo voy a hacer. Ok, gracias. This meeting is
¿Ahí me escuchan Ahí me mejor? escuchas. Sí, pero ahora tiene un eco. Perfecto. Ah, sim. Claro. Que ela tá em dois agora. Conectou pelo celular, mas segue pelo computador. Então tá dando eco. Ahí está mejor. Ainda, todavía hay un eco. Ahí ya se salió el eco. Sí, perfecto. Muy bueno. Perfecto. Pero no te vemos. Ya voy a activar ahorita la cámara. Ok, perfecto. Pero ya me Muchas. escuchan bien, ¿cierto? Aquí ya no va a Sí, haber problema, me disculpan, de red. muy bueno. Bueno, no sé allá que mientras activo aquí mi cámara, doctora Leticia, allá qué terminología social se da cuando una persona fuma mucho cannabis. A nosotros acá en Colombia le decimos que está trabado, que está borracho, que está chumado. No sé allá qué terminología se Aqui utiliza usamos cuando utilizan cannabis. chapado. Existem diversos termos, mas eu acho que chapado é um que todos compreendem. Ok, chapado, perfecto. Aquí lo utilizamos como estar trabado. Y esa sensación de estar trabado se la adherimos a un componente rico en THC. Por eso es psicotrópico. Entonces, quisiera dejar ahí ese mensaje que cuando nosotros utilizamos los diversos cannabinoides, todos son psicoactivos, pero el único psicotrópico es el THC. Ai, não, aconteceu de novo. Agora a doutora Nathalie caiu mesmo. Ay, Isso. Olá, doutora. Creio que ela está com problemas com a internet, mesmo tendo mudado para o celular. Eu não sei como é que é a conexão lá na Colômbia. Pelo visto, tem problemas. João, podes entrar em contato com a Catalina, de repente, por favor, para eu Claro. Doctora voltar? Leticia, buenas tardes. Ya estoy conversando con la doctora Natalie. Ok, Ya les escribí. obrigada. Bom, pessoal, creio que lá na Colômbia elas estão tentando resolver. hola, ahí, hola, Oi, doctora. oi, Ay, te escuchamos. Ahora sí. ahí me ven a mí. No, no te vemos. No, ay, Dios mío. Doctora Nati, pero si te parece bien, dejarlo sin cámara para que de pronto no se caiga la conexión. Ay, sí, sí, podríamos hacer, porque me encuentro en la montaña donde vivo y hoy hay una tempestad, puede ser por eso que la señal está muy regular. Pero yo aquí los escucho ya muy bien desde mi móvil. El inconveniente es no poder activar la cámara. Ok, tudo bem, vamos seguir assim. Listo. Entonces, la, la diapositiva para ver en dónde estamos, la presentación.
Estamos justo en la diapositiva de cannabis caléndula más cannabis geranio. No, estábamos Perfecto. acá en el psicoactivo psicotrópico. ¿Puedo cambiar el próximo? Sí, sí, por favor, la podemos cambiar la próxima. Bueno, antes de cambiarla ahí, doctora, quiero hacer ese paréntesis sobre, ya vamos a empezar a hacer la sinergia, ¿sí? Entonces, primero la división eh, el CBD y el THC y todos los cannabinoides son psicoactivos porque actúan en el sistema nervioso central. El CBD no es psicotrópico, es decir, por más que se utilice de forma inhalada o por gotas, ese no va a generar ese efecto de traba que nosotros le hicimos acá en Colombia. No es psicotrópico, a excepción del THC. Si una persona, si un paciente tiene dolor y nosotros vamos a utilizar THC como analgésico, muy posiblemente si se nos va la dosis, posiblemente va a tener ese efecto psicotrópico. Y tal vez eso es como ese miedo social que puede tener sobre el uso de este tipo de cannabinoides. Y aquí en este cuadrito que les dejo lateral y que está en el centro están los diferentes terpenos que nosotros, esos terpenos, como por ejemplo en el primer ejemplo que va, si tenemos un producto rico en CBD y que sea con un terpeno rico en linalool, podemos tener un efecto ansiolítico. Y si tenemos un terpeno de limoneno con rico en THC, nos puede ayudar para el sistema inmunológico. Ahí es como nosotros podemos empezar a jugar con esa farmacia que nos tiene la planta de cannabis con la necesidad que tienen las personas. Y esa es la importancia de tener muchas genéticas para diversos síntomas y necesidades que tengamos que realizar en este caso con los diferentes pacientes. Vamos a la diapositiva 10 en donde quiero mostrarles ya integrando un poco más de lo que tiene que ver el efecto entourage o ese efecto séquito, que es la sinergia de los cannabinoides con terpenos, flavonoides y en este caso queremos mostrarles la sinergia que tiene la cannabis con la caléndula y la cannabis con el geranio. Cuando hablamos de caléndula y de geranio, estas son unas plantas que generalmente nosotros la vemos como medicinales y también como aromáticas o para solamente decoración. Podemos identificar que en este caso la caléndula es una planta que tiene un potencial muy interesante al ser antiinflamatorio. Y al unirse con la cannabis tiene una sinergia bien interesante porque primero al potenciar el efecto o la actividad antiinflamatoria, que en este caso sería para dolores localizados, artritis, artrosis, algún tipo de inflamación localizada, también nos ayuda a regenerar esa barrera cutánea. Especialmente la hemos utilizado para pacientes que tengan alguna reacción inflamatoria tipo artritis reumatoidea y lesiones por psoriasis o por dermatitis atópica. Vemos cómo la unión y la sinergia de la cannabis con la caléndula nos puede generar un efecto también de acción calmante y una acción antioxidante. Y también hemos visto que la unión de los cannabinoides con el geranio que además es una planta, es una flor muy bonita a nivel decorativo, tiene unos efectos terapéuticos bien interesantes cuando se unen con los cannabinoides, especialmente genera y produce ese efecto relajante. Y además como el aroma es muy agradable, también se la puede utilizar como aromaterapia. Se ha estudiado que el geranio, aparte de tener esas propiedades, tiene un componente bien interesante como antimicrobiano. Y ahí es donde empezamos a jugar como la utilidad de los cannabinoides. Junto con el geranio podemos ayudar a desinflamar, a mejorar un poco esas lesiones cutáneas en donde se puede
identificar algunos inicios de infección localizada. Eso es lo que nos trae la sinergia y que puede tener la cannabis con diferentes componentes que tienen otras plantas y nos puede ayudar para unos efectos terapéuticos bien interesantes. Sigamos, por favor, en la diapositiva 11. Aquí les traje generalmente lo que se ha estudiado de uno de los cannabinoides, en este caso uno de los principios activos de la planta, que es el THC. Cuando nosotros hablamos de THC, quisiera que queden con este mensaje y este concepto es excelente analgésico. Eso es uno de los potentes analgésicos que va de la mano con los opioides para manejo de dolor crónico, para dolor oncológico, no oncológico o en cuidado paliativo. Va muy bien este cannabinoide. También es un antioxidante y los estudios que se han realizado hace más o menos unos 50 años, que se arranca con productos sintéticos como el dronabinol, la naloxona, ha sido para que los pacientes, especialmente en cuidado paliativo, que han salido de quimioterapias o de radioterapias, producen estas reacciones de náuseas y vómitos cuando damos un tipo de cannabinoides rico en THC, disminuimos ese efecto de vómito, como ahí podemos ver que es antiemético. Y eso nos ayuda bastante a paliar y acompañar a este tipo de pacientes. Entonces, los estudios que se han realizado son para pacientes que tienen sus diagnósticos avanzados, tanto de VIH y en estadios también avanzados en algunos diversos tipos de cánceres. Vemos que también se utiliza como anticonvulsivante, como ya ahí toca analizar muy bien a la persona para ver si es rico en THC o también ese efecto lo tiene el CBD o los dos. Se puede hacer la unión para poder tener ese efecto anticonvulsivante. Vemos muy bien que cuando hay una sobredosis de THC genera apetito. Entonces ahí nosotros acá en Colombia le decimos que es la leona porque genera mucho apetito y eso nos favorece bastante a esos pacientes paliativos que no comen bien, que tienen una disminución de apetito. El THC les puede ayudar a paliar esa sintomatología. Por eso va de la mano este cannabinoide en cuidado paliativo, va muy bien. Y como vemos también, estimula y activa el sistema de recompensa. Por eso tiene también sus luces y sus sombras, porque ahí aumenta los niveles de dopamina y esto puede generar también un tipo de dependencia si no lo sabemos utilizar, porque se activa ese sistema de recompensa y puede bloquear toda la funcionalidad de la corteza prefrontal. A nivel tópico es bien interesante como el THC disminuye esa sensación de prurito a nivel localizada que hemos identificado que productos con THC y CBD puede disminuir algunos eczemas o algunas lesiones de dermatitis atópica o mixta también, en este caso por algún tipo de cándida. Sigamos por favor en la diapositiva 12. Aquí quiero dejarles las funcionalidades del cannabidiol como uno de los componentes más abundantes y en este caso el cannabidiol lo estamos identificando a nivel comercial, en donde hay gran publicidad de todo lo que tiene que ver con cremas, con lociones, con aceites, con bálsamos, con ungüentos, porque el CBD es mucho más seguro que el THC. ¿Por qué más seguro? Porque no tiene esos efectos psicotrópicos. El CBD, al hacer un cannabinoide abundante, también tiene sus efectos o sus reacciones adversas cuando hay una sobredosificación, pero puede ser más seguro que el THC. Uno de los, digamos, como de los efectos importantes de ese CBD es que es antiinflamatorio, antioxidante y actúa por una vía que es la vía serotoninérgica. Por eso
lo podemos considerar como ansiolítico o antidepresivo, especialmente en esos receptores 5-HT1A, que es donde actúa el CBD. También tiene esas propiedades de ser anticonvulsivante, neuroprotector para enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer, como epilepsia refractaria, es donde más se ha tenido los estudios de este componente. A nivel de salud mental, digamos, es como el antagonista del THC, que se lo puede considerar como ese antipsicótico. Si una persona tiene una toxicidad por THC y se va al servicio de urgencias, generalmente allá lo podemos hacer el manejo con benzodiazepinas o como un ansiolítico. En este caso, si hay una intoxicación por THC, podemos disminuir ese evento psicótico con el CBD. Ese es el antagonista del THC. Y si una persona se encuentra en un estado psicótico, nos ayuda bastante ese CBD para esos cuadros. A nivel de piel, es dermoprotector, también tiene esas características antibacterianas y aquí es donde empezamos a hacer sinergia con algunas otras plantas que tengan estas propiedades, como vimos anteriormente el geranio. El geranio con el CBD tienen propiedades antibacterianas y eso es bien interesante tenerlo en cuenta para saber los productos que tenemos a la mano. La siguiente diapositiva, por favor, la 13, es donde aquí quiero dejarles como esa iniciativa de cómo abordar todos esos efectos terapéuticos que nos puede dar el CBD, porque una gota de CBD puede ser antiinflamatoria, pero también puede ser antiemética, pero también puede ser esa diversidad de funciones, es porque en el organismo actúa en diversos receptores, como los receptores cannabinoides clásicos y los receptores no clásicos, pero en donde se une la particularidad de los cannabinoides. En este caso, les quiero dejar aquí este ejemplo rápidamente. Cuando el CBD se une a los cannabinoides, a los receptores cannabinoides clásicos, que es CB1 y CB2, aquí podemos tener un efecto analgésico antiinflamatorio interesante, pero cuando este CBD se une a los receptores vaniloides, que es el TRP1 hasta el TRP8, puede potenciar un efecto antiinflamatorio y también analgésico. Cuando este CBD se une a los receptores serotoninérgicos, como por ejemplo el 5-HT1A, nos ayuda a potenciar el efecto antidepresivo porque actúa en esa vía serotoninérgica. Ahí es donde nosotros aquí invitamos y queremos dejarles como con esta inquietud de poder estudiar estos componentes y este sistema endocannabinoide con esa individualización de las diversas patologías que nos puede presentar los pacientes. Este es un ejemplo clásico del CBD, pero qué bueno estudiar los diversos otros cannabinoides, como es el THC, como es el CBG, que tienen unas características similares al CBD. Quiero dejar este porque es el que más lo vamos a utilizar, especialmente para entrar a ese tema de piel, que es el más utilizado y que nosotros podemos tener una respuesta rápida, efectiva y buena con los pacientes cuando tenemos productos a base de CBD y en este caso potenciar con otro tipo de plantas. Sigamos por favor en la diapositiva 14. Aquí quiero dejarles un resumen de cómo ha sido esa línea de tiempo, recordando que en 1962 fue donde se sintetizó esa primera molécula que es el THC por Rafael Mechoulam. A partir de esa fecha, a pasar del prohibicionismo, se empiezan a descubrir otros componentes de la cannabis que en 1988 a nivel cerebral de investigativo en animales, una neurocientífica llamada Alin fue la primera que descubre que a nivel de la membrana celular del cerebro de las ratas
se encontraba un receptor en el cual se activaba cuando se le administraba a estos mamíferos THC. Y ahí es donde se empieza a identificar que hay algo en el organismo que nosotros producimos como mamíferos y tenemos que se activan esos diversos componentes que tiene la planta. Entonces, en 1988 es donde se descubre el primer receptor que se llamó CB1 y en el año 1992, después de muchas investigaciones, otro grupo de investigadores identifican que nosotros como mamíferos tenemos unos ligandos que se unían a esa proteína donde se había descubierto en 1988. Y a esa se le llamó la anandamida. Y dio tanta felicidad y dio tanta alegría que ese es su sánscrito, es alegría suprema. La anandamida es una molécula, es un ligando que nosotros producimos y que tiene una funcionalidad importante en el organismo que ayuda a hacer esa homeostasis para muchos sistemas. Entonces, aquí es donde se empieza a abrir todo ese descubrimiento de ese sistema endocannabinoide. En 1993 se descubre el segundo receptor de cannabis en los mamíferos que se le llamó el CB2. Ese CB1 y el CB2 se clasifican como los receptores primarios del sistema endocannabinoide y al año siguiente también se descubre que había otro ligando que se unía a esa proteína. Algo bien interesante es que cuando se administraba un producto rico en THC, se unía al CB1 y cuando se administraba un producto rico en CBD, se unía a ese receptor CB2. Es por eso que vemos ahorita la importancia de las características moleculares que tiene la anandamida, es muy parecida al THC, y las características moleculares de ese segundo ligando, que nosotros lo llamamos como 2-AG o como araquidonilglicerol, tiene unas características similares estructurales a la molécula del CBD. Posteriormente se identifica que en el organismo tenemos unas enzimas que degradan y sintetizan esos endocannabinoides y de ahí también se abre otra línea bien interesante investigativa en donde si hay déficit de esas enzimas degradantes o sintéticas, ¿qué pasa con el organismo? Aquí hago un paréntesis, que en 1998 se descubre ese efecto séquito, como lo vimos anteriormente, que es bien interesante hablar sobre la sinergia que tienen los cannabinoides con otras plantas y con otras moléculas. Y aquí es donde quiero adelantarme un poquito en el 2000, bueno, aquí se descubren más receptores, receptor vaniloides, que son los TRP, eso se los utiliza hoy en día para el estudio del dolor, porque estos receptores se encuentran localizados en los nervios sensoriales. En el 2001 se identifica que hay una particularidad en el sistema endocannabinoide que actúa de forma retrógrada, es decir, que esos mensajes son de abajo para arriba, es decir, que van desde esa célula pre a una post, va de arriba para abajo y eso hace que haya una singularidad en este sistema endocannabinoide. Y quiero quedarme aquí en el 2004, en donde empiezan a identificar que en algunos pacientes pueden haber un déficit de esas enzimas que degradan o sintetizan los cannabinoides y se descubre que el déficit de el sistema endocannabinoide puede generar algunas enfermedades características como la migraña, la fibromialgia, el síndrome de colon irritable. Cuando tenemos estos pacientes frente de nosotros, pensemos que también, aparte de muchos factores de riesgo que tengan ellos,
puede estar alterado el sistema endocannabinoide y necesitamos regularlo. Por eso va muy bien de la mano el uso de cannabinoides para un diagnóstico de fibromialgia, utilizando especialmente THC y CBD como ese ratio 1:1 que les va muy bien a estos pacientes. Y el síndrome de colon irritable, ojalá sea un producto rico en CBD que nos ayuda a generar esa sinergia y esa homeostasis por tal vez el déficit de la producción de estos endocannabinoides en el organismo. Vemos ahí ya a medida del tiempo se han hecho más investigaciones y se van descubriendo más receptores, que en el 2005 se descubrió otro receptor en el cual se unían los endocannabinoides, en este caso eran los PAR, que ahí es donde se hizo estudios bien interesantes, donde por medio de la activación de estos receptores que llegaban el CBD a estos receptores, se reducía la beta amiloide del cerebro, es decir, para ese manejo del Alzheimer. Y en el 2013 vemos como ya es muy temprano hablar de esto, pero es bien importante que en el 2013 se descubre el sistema endocannabinoide. Aquí vemos cómo es esa línea de tiempo que es importante conocer. Sigamos, por favor, rápidamente por el tiempo que lo tenemos un poco corto. Vámonos, por favor, a la diapositiva número 16, en donde rápidamente quiero dejar aquí el mensaje que ese sistema endocannabinoide nos ayuda especialmente para esa homeostasis y ese equilibrio sistémico, en donde va a actuar en muchos sistemas, como vemos ahí, actúan en diferentes procesos, pero quiero introducirme un poco más en la sinergia que hace a nivel de la piel. Vamos, por favor, rápidamente a la diapositiva 19, doctora. Si me colaboras, quiero arrancar rápidamente en darles estos mensajes claros que cuando hablamos del sistema endocannabinoide y nosotros queremos mantenerlo y potenciarlo, queremos identificar de dónde viene, cómo lo podemos generar y mantenerlo. Viene de toda la línea de fosfolípidos de la membrana, es decir, si nuestra alimentación o si nuestra hábitos alimenticios son ricos en grasas buenas como los omegas 3, ahí es donde se modula el sistema endocannabinoide. Es de ahí donde se producen los endocannabinoides, de esos fosfolípidos de membrana. Especialmente viene del ácido araquidónico. Por eso aquí uno de los mensajes que quiero llevarles es para potenciar y modular nuestro sistema endocannabinoide, es tener una dieta rica en omega 3. Quiero dejarles, vamos para la diapositiva 21, doctora. Quiero dejarles este perfil farmacológico en donde este mensaje es claro para cuando nosotros tenemos los diferentes productos en nuestras manos, especialmente en el uso tópico, hay una biodisponibilidad baja de un 5 a un 10% porque hay una capa liposoluble y actúan estos cannabinoides a nivel localizada. A diferencia de la biodisponibilidad, digámoslo como vía inhalada o sublingual, que es la también más característica, inhalada es mucho más rápida, la sublingual también es la segunda más rápida, que digámoslo así, lo podemos utilizar para pacientes que necesitamos un efecto inmediato, como un dolor agudo, como una intervención mucho más pronta. El periodo de latencia de la vía tópica es lenta por la misma capa lipídica, es aproximadamente de un cuarto de hora hasta una hora, y el tiempo eficaz es de 2 a 6 horas, a diferencia pues de las otras vías de administración. Una de ellas que nosotros utilizamos es la vía sublingual. Esta puede tener el efecto, depende también del metabolismo y las características individuales, de 30 a 40 minutos, y también puede ser una durabilidad de 6 a 8 horas. Entonces vamos rápidamente para introducirnos a ese sistema endocannabinoide en piel. Quiero
que nos vayamos a la diapositiva número 24, doctora, si eres tan amable. Recordando que uno de los órganos más grandes del cuerpo es la piel, es la primera línea de defensa frente al medio externo, tiene muchas funciones, especialmente esa funcionalidad de protección, la percepción sensorial, esa respuesta también inmune que nos ayuda también a sintetizar la vitamina D y especialmente la homeostasis. Entonces vemos aquí en esta diapositiva cómo existen esas capas de epidermis y dermis, y vemos que en la dermis, especialmente donde están las células de los queratocitos, de las terminaciones nerviosas, de los vasos sanguíneos, de esas células inmunes, ahí es donde vamos a encontrar los receptores endocannabinoides, especialmente los receptores CB1, CB2, y ya les voy a mostrar otros receptores en donde ahí es la importancia de conocer que en la piel también tenemos esos receptores, porque por lo tanto el sistema endocannabinoide tiene un complemento integrado que lo podemos considerar que es ese órgano neuroinmunoendocrino por la activación de esos receptores endocannabinoides. Esos receptores cannabinoides se distribuyen en diferentes lugares, lo cual nos va a ayudar a regular esa homeostasis cutánea, que es esa respuesta antiinflamatoria, una respuesta analgésica, una respuesta incluso de producir el sebo. Vámonos, por favor, doctora, a la diapositiva 25. Aquí quiero detenerme rápidamente con esta fotografía es de una paciente que tuvo una mejoría bien interesante por lesiones de psoriasis. Estuvo manejada con una crema rica en CBD por sus componentes tanto analgésicos, antiinflamatorios, de prurito, de descamación, y vemos muy bien que en esta gráfica, en las terminaciones nerviosas, se encuentran especialmente la activación o los receptores CB1, CB2, los receptores vaniloides, en donde si damos productos o componentes ricos en cannabinoides, activamos estos receptores que por lo tanto disminuye el dolor y la inflamación. Vemos que aquí está la glándula sebácea, y en la glándula sebácea especialmente diagnósticos tipo esta dermatitis seborreica o también esa psoriasis nos puede ayudar con productos de CBD, porque aquí encontramos receptores tanto cannabinoides como vaniloides. También en la glándula sebácea, aquí vemos cómo se encuentran esos receptores, y es esa la funcionalidad de los cannabinoides, que es para el cuidado de la piel, nos ayuda a un manejo antioxidante, esa función de barrera, como vemos, esos receptores CB1 y CB2 y los vaniloides están muy activos, que por lo tanto una respuesta analgésica y antiinflamatoria es muy buena. La respuesta para modulación del sebo también, en este caso con los diagnósticos de dermatitis seborreica y de psoriasis. Sigamos, por favor, en la próxima diapositiva. Aquí vemos en la número 26 cómo gráficamente hay una respuesta inflamatoria. Vemos que hay una BON con un eczema, con un eritema y muy posiblemente un edema con calor interno, y ahí hay una activación de una producción de esas células inflamatorias, especialmente los queratocitos. Y cuando se aplica CBD, reduce esa inflamación al tiempo y actúa de una forma analgésica, disminuye la inflamación, disminuye el dolor, y lo que hacemos es regular esa respuesta inmunitaria. Bueno, vámonos rápidamente a comentarles sobre todos estos productos que se ha trabajado durante varios años. En la diapositiva 29 sobre el kit alivio, en el cual nosotros se ha realizado pues como ese seguimiento y ese estudio con uno de los productos que queremos mostrarles, que es el producto Canacoil.
una loción. Esta loción tiene una singularidad, que esta es la unión y la sinergia del cannabis con especialmente el mentol. General, los dos componentes tiene una respuesta antiinflamatoria, analgésica, esa sensación refrescante y calmante que la utilizamos muy bien para dolores o esa sensación de dolor neuropático, lo que tiene que ver con em, artritis, fibromialgia, dolores neuropáticos por herpes zóster y demás. Y la unión de estos dos componentes nos da una respuesta terapéutica bien interesante. Aquí vemos en la diapositiva, por favor, 32, un poco de la farmacocinética, en donde la menta tiene una particularidad de activarse en unos receptores también vaniloides que potencia el efecto analgésico, genera una vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo y en este caso da ese efecto refrescante, y en unión con los cannabinoides, aparte de ese efecto refrescante, nos potencia un efecto analgésico y antiinflamatorio. El otro producto de Canaval Relay, ese es en la diapositiva 33. Ese es un ungüento bien, bien bonito porque este es un calmante. Ahí es como nosotros empezamos a identificar a qué pacientes les vamos a formular. Si hay una persona que tiene hipersensibilidad, en este caso a alguna particularidad de fibromialgia, que no aguantan la sensación de mentol, pues nos vamos con este producto que no tiene esa sensación de frío que a algunas personas les molesta. Y al unirse con las otras plantas, que es la caléndula, el geranio y el árnica, nos produce una respuesta analgésica, antiinflamatoria, también cicatrizante para después de una quemadura, calmante para mejorar ese tejido de lesión después de alguna dermatitis o alguna lesión importante pues en la piel. Vámonos por favor con la diapositiva 34, en donde hay una farmacología del geranio. Se ha estudiado, como le decíamos al inicio, que el geranio tiene una particularidad de ser antimicrobiana, y el CBD y el CBG también es antimicrobiano, que al unir estas partículas nos potencia ese efecto, que en este caso, como puede también hacer un efecto de vasorregulación, también nos ayuda a frenar esos patógenos que pueden generar en algún tipo de infección en piel. Y también nos calma, nos genera por el aroma, nos da un tipo de aromaterapia, nos calma, es refrescante. Y vámonos con la farmacología del árnica. Esta árnica se la ha utilizado también como potente analgésico. Ese analgésico que tiene la planta tiene una sinergia en este caso con el CBD, que ahí realiza ese efecto de antiinflamatorio y analgésico, y hay una importancia en el árnica que nos ayuda a regenerar esos tejidos dañados, especialmente cuando hay lesiones después de una quemadura, y el CBD con el árnica tiene una sinergia bien interesante que nos ayuda a tener ese beneficio de mejorar esa regeneración de piel por la activación de esas células que están dañadas y que pues tienen también un alto riesgo de infección. Y finalizamos con la farmacología de la caléndula. Esta caléndula, en la última diapositiva, pues es potente antiinflamatoria, que ahí vemos con la unión y la sinergia del CBD nos ayuda a mejorar de una forma importante especialmente a esas lesiones que producen dolor e inflamación. Nos da una respuesta también cicatrizante, y al igual que el árnica potencia esas lesiones de quemaduras. Después de una quemadura nos ayuda a regenerar ese tejido dañado. Y eso nos produce la sinergia que tiene la invitación de la planta de cannabis. Entonces, eso queríamos rápidamente pues comentarles. Hay
de estos productos que nosotros los utilizamos para diversas patologías que generen dolor o que tengan alguna lesión en piel y que vemos ya con toda esta farmacología de las diversas plantas, la potencialidad que podemos utilizar por medio de ellas y paliar y acompañar a los pacientes que tienen diversas enfermedades. Entonces, son productos muy seguros que no tienen unos efectos adversos como tal vez otros productos y otras líneas químicas y que nos pueden servir de gran ayuda para diferentes patologías. Me disculpan por toda esta inconveniente de señal, de conexión y demás. Espero y pues y deseo que se haya podido lograr comprender un poquito de los conceptos de ese sistema endocannabinoide, de la importancia que tiene la sinergia de de este sistema endocannabinoide con otras plantas y de poder encontrar también la sinergia con otros productos y tener a la mano ya unos de ellos que se han venido estudiando ya hace un par de años. Entonces, eso ha sido pues como un recorrido bien interesante que queremos hacerles partícipes a ustedes y que se animen a tener una medicina alternativa bien interesante con el uso de cannabinoides. No sé si hay alguna inquietud, Olha, pregunta, Katica, de pronto por allí. sim, com certeza, doutora Nathalie. Primeiro, muito obrigada pela apresentação. Se puderes agora abrir a câmera de repente para a gente conversar um pouco. Eu gostaria, antes da gente abrir para comentários, só de dizer uma coisa. Na hora em que estavas apresentando a loção Cana Cold, o slide não passou. Então eu queria voltar aqui um pouquinho, porque nós ficamos parados nesse daqui. Talvez o público que está nos assistindo não tenha visto essa parte. Acredito que pulou, na verdade. Você comentou, doutora Nathalie, sobre o kit alívio. O kit alívio nada mais é do que é, a utilização simultânea de dois produtos tópicos com ações relativamente diferentes, com intenções diferentes no manejo da dor e da inflamação. Então, esse kit alívio é o que a Cannabis Salu chama os dois produtos tópicos que eles desenvolveram utilizados em conjunto. O primeiro é o que eles chamam de Cana Cold Lotion, que é a loção fria, correto? E que dá a sensação refrescante, que tem na sua composição o mentol e a cannabis em base alcoólica. E daí então ela passou para a gente a explicação do mentol e da farmacodinâmica da menta. Foi aqui que nós retomamos os slides. Esse daqui não havia aparecido antes, sobre o mentol, aí a farmacologia da menta. Depois ela apresentou então o segundo componente do kit alívio, que seria uma pomada, então um produto com base mais gordurosa, com uma base de cera de abelhas, se não me engano, e que tem então a combinação com calêndula, gerânio e arnica, e que não tem aquela sensação fria da cana cold, né, mas que tem um importante efeito analgésico e anti-inflamatório, que pela sua composição mais oleosa pode ser utilizada até para massagear o local da dor. Tem um efeito cicatrizante e de diminuição de hematomas também. Eu particularmente percebi com esse produto uma importante melhora da cicatrização e dos hematomas, né, além da sua utilização para dor. Então, esse é o kit alívio, né, os dois, quando utilizados em conjunto, para otimizar os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. E aqui, então, para finalizar, ela trouxe a farmacologia dos três componentes que estão junto com o CBD na pomada, assim como havia trazido antes a menta, né, a farmacologia da menta, que está na loção Canacold. E aí, então, agora eu vou pedir para o João projetar o último slide, enquanto a gente faz aqui alguns comentários. Doutora Nathalie, teve uma participante aqui que comentou o seguinte:
Está me compreendendo? Está me ouvindo, doutora Nathalie? Está me ouvindo, doutora? ¿Me escuchas? Sí, Sim. sí te escucho. Ok. Então, João, por favor, pode projetar o último slide. Enquanto isso, eu vou trazer aqui o comentário de uma participante que se chama Isabel. A Isabel, obrigada, por compartilhar a sua informação. A Isabel conta que teve uma experiência muito boa tratando a dermatite atópica no filho dela, de 12 anos, com pomada de THC. Então, a Isabel tratou su hijo con un ungüento de THC. Su hijo tiene 12 años y tiene una dermatitis atópica. E no terceiro dia, sem prurido, sinais de inflamação discretos e os sintomas não voltaram, não retornaram. Nunca mais precisou de corticoide. Então, no terceiro dia, sem prurito, sem inflamação e não necessitou corticoides. Wow, Muito boa essa experiência. Tem alguma qué coisa bonito. que gostaria de acrescentar, doutora Nathalie? Yo creo que aquí esta es la invitación de volver al origen, de volver a las plantas, de volver a tener a nuestras manos estas alternativas terapéuticas que en este caso ya las podemos tener a nuestras manos, que es el uso de cannabinoides con la sinergia de otras plantas. Me alegra un montón tener y escuchar esas experiencias, que esa es la importancia de poder utilizar estas plantas. Puedo decirlo que yo soy una de las personas que personalmente he utilizado la planta de cannabis para una dermatitis atópica, que es con lo único que me mejora. Y con mis pacientes para dermatitis seborreica y para psoriasis, el 100%, totalmente recomendadas, porque son fáciles de utilizar, no son agresivas y mejoran calidad de vida. Muito bom, excelente, excelente. Doutora, deu uma trancadinha, mas eu vou comentar com vocês também. Eu vou comentar, eu tenho 2 casos de tratamento de pacientes com problemas de pele muito graves. Uma delas é uma dermatite atópica em uma adolescente e ela teve resultados excelentes com o uso do canabidiol broad spectrum via oral e com nas áreas mais afetadas, como ela tinha uma dermatite muito importante, assim, abundante em várias partes do corpo. A gente não conseguia usar os tópicos em todas as partes, mas ela utilizou o canabidiol broad spectrum por via oral e a pomada nos locais mais afetados, e o resultado da paciente foi excelente. Ela já tinha questões, por ser adolescente, de não querer frequentar a aula, de estar muito comprometida na sua qualidade de vida, e melhorou muitíssimo. E uma outra criança com o mesmo tratamento, canabidiol, broad spectrum, via oral, e a pomada nas áreas mais afetadas, ela melhorou um problema chamado ictiose lamelar, que é uma doença genética cutânea muito grave. E o resultado é surpreendente, já faz 5 anos que eu acompanho essa paciente. Então, resultados realmente excelentes para questões de pele. Pessoal, infelizmente, nós não temos tempo para mais perguntas, mas eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu quero convidá-los a participar, a fazer parte da nossa plataforma educacional, do nosso portal. Lá dentro nós temos diversas aulas, inclusive essa aula aqui. Nós vamos editá-la, né, para cortar os momentos ali que tivemos problemas, mas vamos colocar essa aula no na nossa plataforma, no nosso portal. Nós temos diversas aulas lá, nós temos diversos materiais.
eu gostaria que o João colocasse para a gente aqui, por favor, o QR Code, tá? O QR Code dessa plataforma, mas igual todos vocês vão receber depois da aula um e-mail. Nesse e-mail vai estar lá o convite para participar do nosso portal educacional. Nós temos masterclasses que acontecem nas últimas quartas-feiras do mês, sempre com um convidado diferente. Nós já deixamos para vocês o convite para a última quarta-feira do mês de agosto. Vamos ter uma masterclass muito interessante. Vocês vão receber o convite, tá? Os lembretes. Quem se inscrever no portal vai receber sempre o lembrete da próxima masterclass, tá? Então não deixe de se inscrever por lá. Além de ver os materiais, vocês vão conseguir, vocês vão receber o convite. Então, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que o João colocasse o QR Code, por favor, aqui na tela. E a gente agradece mais uma vez a doutora Nathalie pela excelente apresentação, agradece a Cannabis Salu pela parceria, agradece a CPCAM por estar proporcionando esse encontro tão importante. E aqui, então, na tela de vocês, o QR Code para o portal educacional. Acompanhem a CPCAM, acompanhem a Cannabis Salu, e vocês têm todo o suporte que necessitarem da empresa, suporte técnico, acolhimento ao paciente, acolhimento ao prescritor, materiais educativos, certificados de análise de todos os produtos. Então, vocês contam aí com o suporte de uma empresa que é farmacêutica, né, não só importadora. E então, eu, particularmente, gostaria de agradecer e abro a palavra caso alguém queira fazer mais algum comentário. Muito bem, acho que é isso. O pessoal foi de fé, né? Ficou até o final. Quem perdeu alguma parte dessa aula, pode nos contactar, pode nos chamar no grupo, que nós vamos, ter a gravação depois disponibilizada para vocês. Muito bem, pessoal. Doutora Nathalie, muito obrigada novamente. Não tem problema. São coisas que a internet nos proporciona uma aproximação, mas nos causa, às vezes, alguns imprevistos que são, são contornáveis. Muito obrigada. Total, Lu Paz.